Sí. Bueno, vamos a ver este día lo que es las tareas del asistente médico, entre ellas lo del signos vitales, y posteriormente vamos a ver algo más administrativo y el trabajo en la oficina, en la clínica. Entonces dijimos que el asistente médico podía participar en la parte anterior, frente, que es la parte administrativa, y en la parte de atrás, que es la parte donde se encuentran los consultorios. Algunas de las tareas ya las mencionamos, fueron contestar el teléfono, realizar citas, ayudar con el cobro, comunicarse con los pacientes, trabajar con los expedientes electrónicos médicos, tomar signos vitales, realizar flebotomías, preparar pacientes para electro y tomar los electros. Entonces es un trabajo bastante interesante que hay que conocerlo, ¿verdad? En lo que es la parte que se llama intake, que sería como la recibida del paciente y tomada de información. Recuérdense los identificadores que hemos estado hablando todas estas semanas: nombre completo, fecha de nacimiento. Son los que dos más comunes usados en el ambiente médico, ¿verdad? Hay otros, pero esos dos son los más usados, y creo que si no nos olvidamos preguntar, estamos bien, estamos bien. Ahora, en lo que es la historia clínica, ¿verdad? Lo que es estas son algunas de las partes que componen esta historia clínica. Ahí tenemos la lista de problemas, la historia médica pasada. La lista de problemas, recuérdense que son problemas mayores que el paciente está enfrentando, que están contribuyendo a su condición por la que él llega, ¿verdad? Que pueden ser físicos, sociales, emocionales, financieros. Todo esto puede poner estrés en cualquier persona y provocarle una presentación de un síntoma. Luego está la historia pasada, que es historia médica que el paciente ya tenía. Luego tenemos medicamentos actuales. Siempre es bueno que los medicamentos se revisen cada vez que el paciente llegue a la clínica. Estos incluyen, recuérdense, medicamentos por prescripción o medicamentos que se compran libremente en farmacias. En inglés se dice over the counter, incluyen las vitaminas y suplementos de hierbas. Todo eso tiene algún efecto y hay que reportarlo a los doctores. También hay que incluir la dosis, la frecuencia, la ruta de administración, si es oral, subcutánea, cualquiera sea la ruta. Las alergias es muy importante a medicamentos o no medicamentos, y la reacción que ellos presentan, ¿verdad? Como rash, vómito, malestar del estómago, todo eso se reporta. La historia familiar, cualquier condición médica que ha sido diagnosticada en familia inmediata, ¿verdad? Pueden ser los padres, papá, mamá, hermanos. Eso es la parte genética más cercana a una persona, ¿verdad? La historia quirúrgica, cirugías previas en el paciente. Recordar aquí que hay que poner la fecha, el lado, ¿verdad? Recuérdense que tenemos riñones izquierdos y derechos, pulmones izquierdos y derechos. En esos casos de que hay lateralidad, hay que poner el lado, ¿verdad? En aquellos que son únicos es obvio, ¿verdad? Cuando hablamos de apéndices, vesículas, eso es bien obvio, ¿verdad? Luego la historia social, ahí incluye también si la persona está trabajando, si está casada, la ingesta de alcohol, uso de cigarrillos, uso de drogas ilícitas, qué tanto ejercicio hace, ¿verdad? Si ustedes ven, es una historia que hay que preguntar, indagar en los pacientes. Son cosas bien generales, pero hay que siempre preguntarlas. Ahora vamos a hablar de los signos vitales. Recientemente, muchos organismos, entre ellos la Administración de Veteranos de los Estados Unidos, el VA, la Comisión Conjunta de Hospitales, también ha designado al dolor como una quinta constante a valorar, ¿verdad? Y sabemos que siempre preguntamos los signos vitales y ahí nosotros pensamos inmediatamente pulso, respiración,
presión arterial, temperatura, pero ahora el dolor también lo han incluido. Otra cosa que se incluye también, que va a dar de la mano con esto, es la saturación de oxígeno, que también se puede medir al mismo tiempo que las constantes tradicionales que obtenemos, ¿verdad? Entonces es importante el signo vital en cada visita al consultorio. Es increíble cuando uno va a un consultorio y no se le toman los signos vitales, ¿verdad? Así sea la visita que usted le haga a un otorrino, que uno dice, ¿para qué necesita el otorrino tomar signos vitales? Bueno, somos pacientes, ¿verdad? Y puede ser que ahí detecten una crisis hipertensiva, que si no la detectan ahí puede ir desapercibida y provocar un daño mayor. Y si se detecta en ese instante, se puede poner ya sobre aviso al paciente y él puede hacer una cita con el primario. Me pasó a mí hace poco que fui a una cita de un otorrino y la asistente médico fue, creo que más breve que el doctor, ¿verdad? Se tardó, creo que si mucho, 45 segundos en entrar, hacerme un par de preguntas y adiós. Increíble, no tomó signos vitales y después regresó que se le había olvidado preguntarme algo de medicamentos. Me lo preguntó en 5 segundos y se volvió a salir. Entonces, deja un mal que podemos decir como un mal sabor de boca, ¿verdad? Si fuera así el dicho que dicen. Porque no todos son así, pero una persona puede dejar una impresión negativa en cualquier paciente. O sea, no seamos nosotros los que dejemos esa impresión negativa, sino que demos una impresión positiva en los pacientes, de que se acuerden de nosotros porque hemos hecho algo bien. Bueno, veamos los signos vitales ahora. Recuérdense que la exactitud en la toma es esencial, ¿verdad? Puede indicar cambio en la condición de un paciente, presencia o desaparición de una enfermedad. Entonces es importante detectar esos cambios. También recuérdense que los factores que pueden influenciar son físicos y emocionales. Pacientes que son muy aprensivos, nerviosos, podrían ver afectados sus signos vitales, se ponen nerviosos. Entonces hay que dejarlos que se descansen un poquitito, unos minutos antes de hacer las lecturas. Ahí está la temperatura, pulso, respiración, presión arterial y como dijimos ahora, también preguntamos sobre lo que es el dolor. Otras medidas que se hacen son medidas de peso y talla. En niños en la cabeza, circunferencia de la cabeza, el pecho también se ve. Veamos entonces la temperatura como primer elemento, ¿verdad? Temperatura, Doctor, sí, disculpe. dígame. Hay, a ver si todos los estudiantes ponen en silencio los micrófonos porque se está oyendo un eco de fondo. Oh, bueno, sí, pongamos en silencio. Sí, ya la apagué, uno que estaba prendido. Sí. Ok, muy bien. Gracias, gracias. Vamos a ver entonces la temperatura como primera variable de lo que es el signo vital, ¿verdad? Tenemos la temperatura central y superficial. La central es la que nosotros queremos, que es la que vamos a encontrar como en tejidos profundos, nos refleja el tejido profundo del cuerpo, tales como cavidades torácicas, abdominales, y esta es una temperatura que permanece bien constante, casi siempre, si varía es por algo, ¿verdad? A diferencia de la superficial, que es aquella que está en la piel, que puede descender y elevarse en respuesta al entorno, ¿verdad? Si hace frío, yo no ando bien cubierto en mi cuerpo, mi piel se pone bien helada y tal, pero eso no hay que decir que mi temperatura corporal interna sea la misma. El cuerpo siempre se protege. Entonces, básicamente la temperatura es un balance del gasto y producción de una temperatura que el cuerpo está generando para mantener la vida, ¿vale? Un equilibrio, básicamente, un equilibrio. Hay unas variables ahí que ustedes ya conocen, que son como la edad, variaciones del día, si hacen ejercicio, hormonas, estados hormonales durante el mes, el estrés y el entorno que podría causar también variable en lo que es la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Ya se acepta que los intervalos normales están comprendidos, por ejemplo, en centígrados entre 36 y 37.5, ¿verdad? Si hay una elevación, la vamos a describir como pirexia
Y si hay una baja, le vamos a decir como hipotermia, ¿verdad? Entonces la pirexia la entendemos como fiebre. Es una que ya pasa del valor de, puede ser una pirexia leve, una elevación mínima, ¿verdad? Una de bajo grado, o tenemos una hiperpirexia, que es una temperatura que puede andar por arriba de los 41 grados centígrados. Entonces, tenemos también algunos tipos de fiebre, ahí les muestro las gráficas, fiebres continuas, fiebres intermitentes, fiebres remitentes, y todas ellas tienen sus características, ¿verdad? Continuas y remitentes son aquellas que se elevan, pero nunca regresan a su valor normal. Las fluctuaciones son pequeñas en la continua y remitente tiene unas variaciones más grandes, pero nunca llega a lo normal. A diferencia de la intermitente, que sí puede tener retornos a los valores normales o por abajo de los normales, pero luego presenta otra vez una elevación febril, ¿verdad? Que se detecta. Entonces son algunos patrones a tener en cuenta. Podemos medir la temperatura de varias maneras. Recuérdense siempre lavarse las manos. Hay termómetros de diferentes características. Para eso hay termómetros rectales, orales, otros que se pueden utilizar en las regiones de la axila, otros en el oído, termómetros timpánicos, otros que se pueden utilizar sin contacto con el paciente, que son aquellos que se valora la temperatura temporal, ¿verdad? En la frente. Debido a la pandemia del COVID-19, el uso del temporal se convirtió en uno de los más comunes y recomendados, ¿verdad? Porque no necesitaba usted tener contacto con nadie, sino que solamente se medía a distancia. También tenemos presentaciones de termómetros que son digitales, desechables y los reusables, ¿verdad? Que recargables, reusables, que solamente se protegen las puntas de los termómetros con plásticos para que no haya contacto directo, pero se pueden estar utilizando durante el día múltiples ocasiones, ¿verdad? También de paciente a paciente, el termómetro también, aunque sea con punta desechable, de plástico, siempre se limpian las partes comunes, porque acuérdense lo que vimos de los fomites, que puede ser transmisor de microorganismos. Entonces se limpia con unas como toallitas especiales desinfectantes. Como los que tienen ahí en la pantalla, tenemos el de la izquierda, que es uno que utiliza protectores, ¿verdad? Este, la punta acá probablemente no está vista, pero se va dentro del aparatito así. Y se le ponen estas puntas de plástico que están en estas cajitas de color blanco y verde. Este es el más tradicional, que es digital. Las lecturas, recuérdense que las pueden hacer en centígrados y en Fahrenheit. Y este es el que no tiene contacto, ¿verdad? Con los pacientes, sino que es el que más se usa actualmente, se usa mucho, recomendado porque no hay contacto. Aquí pueden ver este que tiene también la punta de plástico que se tiene que descartar por paciente. Y uno le puede programar si quiere centígrados o Fahrenheit. Entonces, ahí del timpánico, me voy a regresar acá uno. Pero el timpánico, una ventaja que tiene el timpánico es que es rápido. Recuérdense que es cuestión de segundos. También el de este de contacto temporal también me atrevo a decir que se tarda como 3 segundos. Es rápido. El timpánico probablemente sea de 2 segundos y se puede utilizar también en personas que están un poquito agitadas, niños, que necesitamos hacer eso ya, con la diferencia que si bien los dos son rápidos, recuérdense que el termómetro del temporal está midiendo temperatura, lo que acabamos de decir, vean, no es la central, sino que es la de la piel, básicamente. Mientras el timpánico sí está midiendo la temperatura que se considera central, porque lee la zona del tímpano que está en contacto íntimo con la parte del oído medio y el interno. Entonces sí refleja la temperatura de una cavidad, de una zona que es constante, ¿verdad? Y si cambia, es por causas ya bien sugestivas. Veamos ahora lo que es el pulso, que es otra de las variables que vamos a ver. Recuerden que el paciente, cuando le evaluamos el pulso, tiene que estar en una posición confortable, con la arteria que vamos a utilizar como medidas a nivel
mismo nivel o un nivel inferior al corazón, con su miembro relajado, tal su miembro relajado y apoyado en algo, ¿verdad? O sea, se puede hacer manual, como lo ven en la fotografía. Para niños pequeños, el punto ideal para infantes es la arteria braquial a nivel del húmero. Y hay que hacer la presión en esa zona. No hay que hacer una presión como que le va a aplastar uno la arteria al niño. No, ¿verdad? Es una presión leve, porque si no uno, al apretar mucho, uno bloquea el paso de la sangre y no vamos a sentir pulso. Uno dice, oh, no hay pulso. No, claro, no hay pulso porque yo lo estoy colapsando la arteria. Déjele un poquito de espacio, porque lo que uno palpa es la vibración. Entonces hay que darle un paso para que la sangre tenga ese flujo, ¿verdad? Para que se sienta. Una alerta de seguridad en cuanto al pulso es que si se toman en las carótidas, no se deben de presionar al mismo tiempo, ya que podemos producir una caída refleja de la presión arterial o de la frecuencia del pulso por un reflejo vagal. Eso es una alerta de seguridad que no la debemos olvidar nunca, ¿verdad? Ya para niños más grandes y adultos podemos utilizar el pulso al nivel de la muñeca, en el punto radial, y podemos hacerlo por 30 segundos o por un minuto completo. Hay otros sitios también, ¿verdad? Tenemos el pulso temporal, carótido, que les acabo de decir, braquial, radial, y el pulso apical, que es el que se mide en la punta del corazón y se utiliza un estetoscopio, básicamente para escuchar. Ahora, con la respiración, tenemos que también se tiene que hacer por un minuto. Lo ideal es ver el movimiento del pecho que sube y baja. Y usualmente lo tenemos que hacer como una forma de, cuando estamos tomando el pulso, el paciente no está atento de que puede ser que lo estén viendo y midiéndole la presión, la frecuencia respiratoria. Y hay que tomarse ese momento para hacerlo, ¿verdad? Tomar el pulso en la región radial por 30 segundos, un minuto, y luego quedarse siempre agarrándole la mano, pero estamos observando el movimiento del tórax para que el paciente no trate de modificar su respiración porque uno se lo está midiendo, sino que en forma indirecta se la está midiendo. Porque si usted ve en esa foto, el señor la está viendo fijamente, ¿verdad? Al asistente médico que qué está haciendo. Ahora, cuando hablamos de la presión arterial, este es otro de los... Si ustedes ven ahí, el brazo está apoyado en una superficie, está a la altura del corazón, el punto de toma. Y si pueden ver ahí, se está tomando en la arteria braquial, ¿verdad? Con un esfigmomanómetro tradicional. Esta es una lectura manual. También lo podemos hacer con estetoscopio. Entonces la temperatura, por ejemplo, en niños chiquitos bien rara vez se hace. Igual con niños ya lactantes mayores, muy raro. Si se hace, tiene que hacerse alguien que tiene experiencia para hacerlo y utilizar los SCOF o los esfigmomanómetros con la medida de los pacientes para que el procedimiento sea los datos fidedignos. En adultos y en niños mayores, siempre también no olvidemos utilizar el cuff, el manguito apropiado para la estructura corporal de la persona, ¿verdad? Si es alguien que es bien flaquito, hay unos pequeños, medianos y grandes, ¿verdad? Si alguien es grandote, de mucho peso, obeso, hay que utilizar el I large y hay hasta extra large. O sea, hay que buscarlos. Y ahí ven algunos dispositivos que se utilizan, ¿verdad? Que está el que se tiene llantitas que se pueden dar de consultorio en consultorio. También ese móvil que lo anda uno en la mano y los que ya están como apoyados en las paredes. También tenemos otros que son electrónicos. Vamos a ver este video para que vean cómo este estudiante de medicina toma la presión arterial en este paciente. Y van a escuchar los sonidos de Korokov cuando se hace con tensiómetro y un estetoscopio.
Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, vamos a ver también que importante con los signos vitales, cualquiera que sean, no olvidemos anotarlos, ¿verdad? Porque si no se anotan bien, estamos haciendo un error, porque inmediatamente se obtiene un signo vital, hay que apuntarlo. Luego se pasa ya a la computadora. Porque si yo lo dejo muchas veces en la memoria, ya voy tratando de memorizar la presión arterial, el pulso y todo, y al final, ¿qué presión arterial era? Creo que era 126, 80. Bueno, ahí la hago llegar, pero no es así, ¿verdad? Con los signos vitales hay que ser muy cuidadoso y mejor apuntarlo, tomarse un tiempito de apuntarlo uno por uno y al final se pueden pasar al cuadro clínico electrónico, ¿verdad? Y esto hay que tener mucho respeto hacia el paciente y el profesionalismo ante todo, ¿verdad? Ahí les muestro esta imagen con unos valores de presión arterial que ya se consideran normales, ¿verdad? Otros que son prehipertensión y ya hipertensión arterial ya establecida, ¿verdad? Que ya refleja valores arriba de 140-90 en la sistólica y la diastólica. Y ya crisis hipertensiva, que son valores ya altísimos, que pueden ya generar cuadros ya neurológicos subsecuentes al evento de hipertensión, ¿verdad? Puede ser un cuadro de un derrame, un stroke, o un infarto, todo eso. Si fuera una presión sostenida de no tan alta, podría ser ya daño renal a largo plazo, ¿verdad? Pero muchos pacientes que tienen morbilidades asociadas como diabetes y todo eso, el daño es más temprano y valores de tensión arterial no necesitan ser extremadamente altos para provocar ya daño a órganos. El oxímetro también lo usamos, el oxímetro nos mide el pulso y los niveles de oxígeno captados que están contenidos en la hemoglobina. Recuérdense que valores arriba de 95 ya se consideran bajos, hay que notificarlo al proveedor, ¿verdad? Algunos factores que podrían alterar la lectura son un paciente anémico, podría ser que vea saturación baja,
porque la hemoglobina está baja, pues, y uno lo que mide es la captación de la hemoglobina de nivel de oxígeno, ¿verdad? Presiones parciales de oxígeno. Circulación a una mano, también si la circulación es deficiente, también la saturación va a ser leída en forma baja. Aquí les dejo algunos valores de presiones, respiraciones, pulso y temperatura considerados normales en el adulto, ¿no? Ahí va la respiración de 12 a 20, pulso de 60 a 100, las temperaturas hasta 37.3, 37.5 y la presión arterial 120-80 y abajo de 90-60 hipotensión. Hay algunas consideraciones que deben de recordarse cuando todo es la presión, pacientes con mastectomía, si tiene una linfedema en uno de los brazos, en ese brazo no se lo tomamos. Pacientes que tienen fístulas arteriovenosas, también, ¿verdad? No tomémoslo en ese brazo. Pacientes que han tenido secuelas de un derrame y tienen un miembro que tiene una hemiparesia, de preferencia no tomarlo en ese brazo. Pacientes que también pueden tener algunos dispositivos periféricos, como podría ser que alguien tenga un acceso de vena central periférico, que se conoce como PIC. También no lo tomemos en ese brazo, ¿verdad? Hay que ir al otro brazo contralateral. Pacientes con alguna deficiencia cognitiva también se necesitan todas las signos vitales. Expliquémoslo a él o a la persona que está cuidándolo para que nos asista para el procedimiento. Ahora vemos las medidas antropométricas, peso y talla. No olvidemos que estos dos son muy importantes para utilizarlo en el análisis del estado nutricional de un individuo, ¿verdad? Y de una población en específico. Eso ya se sabe que el peso de una persona es muy importante, especialmente en niños. La interpretación depende de conocer la edad con exactitud y también recordemos que la persona esté lo más poca ropa posible, ¿verdad? Y la estatura sin calzado, se debe medir al sujeto descalzo. Hay que ponerlo en posición erguida, descalzo, y también pesarlo en la primera consulta, ¿verdad? Y luego si hay cambios reflejados en la entrevista, uno le pregunta, ¿ha tenido peso hacia arriba o hacia abajo, ha aumentado o ha bajado peso sin quererlo? Si el paciente dice que sí, fíjese que en el pasado 3 meses he perdido más de 40 libras. Pero usted estaba haciendo dieta o le hicieron alguna cirugía para perder peso. No, no, no. Sin quererlo, entonces ya habría que volverla a pesar y hay que buscar la causa de una pérdida de peso no buscada, ¿verdad? O personas que suben de peso en una forma alarmante también para arriba, ¿verdad? Llegaron 190 hoy y los veo en septiembre y andan 230, ¿verdad? 70. ¿Qué pasó? También, ¿verdad? Son reflejos de que algo puede estar, hay que tenerle también cuidado a eso. Caso contrario, si una persona está como sin variación de peso, no hay que estarlo pesando cada vez, pero sí vigilar la entrevista, que el paciente, muchas veces ellos le dicen a uno si ha habido aumento o descenso del peso. La conversión, 1 kilo, 2.2 libras, 1 libra 0.45 kilogramos para hacerlo de forma manual si quisieran. El BMI se está usando también, las máquinas lo hacen en automático, ¿no? Uno solo pone el peso y la talla de la persona y el BMI le da el valor en rango, ¿verdad? Entonces hay que saber interpretar el rango. 18.5 a 25, peso ideal en base a peso y talla. 25 para arriba hasta 29.9, sobrepeso, no necesariamente está obeso todavía, pero sí hasta sobre el nivel de peso ideal. Personas que están arriba de 30 son ya obesos y personas que pueden andar arriba de 35, 38 y ya empiezan a entrar a la categoría de obesidad mórbida. Las pacientes que pueden andar de 40, 45, exagerados, ¿verdad? Por ingesta aumentada de alimento o alguna
algún trauma que los dejó con poca movilidad y siguen comiendo igual, poco ejercicio por el trauma. Entonces ya se consideran como que pasan solamente bien sedentarios y suben de peso bien rápido. Pero, ojo ahí, el peso siempre se puede amarrar a otros problemas de salud y la obesidad es punto de lanza en eso, ¿verdad? Riesgo de cáncer, trastorno del afecto, enfermedades cardíacas, hipertensiones, diabetes. Entonces hay que ponerle atención especialmente a aquellos que andan con BMI arriba de 30 y también con cinturas arriba de los valores normales, ¿verdad? Voy a retroceder uno. Miren a esta foto ahí. Ese señor anda una cintura de 56, ¿verdad? Cuando a veces probablemente tendría que andar ahí en unos 38. Anda, no solamente anda sobrepeso, sino también anda con una cintura bien alta. Entonces eso ya se amarra a dos criterios que es ya lo que se conoce como riesgo de enfermedad por obesidad. En los niños también, recuérdense que a pesarlos con la menor ropa posible, mantenerlo en posición recta, ¿verdad? De la punta de la cabeza hasta el talón en la báscula o en la mesa. Y esto sí hay que hacerlo de forma, cada visita, ¿verdad? Hay que medirles la cabeza, el perímetro de la cabeza. Acá en los niños también recordemos que la cinta tiene que ser colocada horizontal alrededor de la cabeza a un nivel justo por encima de las cejas, sus orejas y la prominencia occipital por atrás. En el tórax también se hace medida, se hace una medida a la altura de la línea de los pezones, de las tetillas. Bueno, vamos a salir ya de lo que era signos vitales y vamos a ver de qué forma también el asistente médico auxilia en la clínica. Puede asistir en cirugías menores, procedimientos de cirugías menores, dando información previa a la cirugía, educación, explicar, luego asistir en el procedimiento al médico, al cirujano. Y posteriormente también puede auxiliar en el futuro inmediato, ¿verdad? Retiros de suturas, retiros de grapas. Recuerden siempre ahí hay que obtener el consentimiento informado, que lo firme el paciente, que va a haber un procedimiento invasivo antes de proceder a hacer cualquier cosa de esta, ¿verdad? Siempre la parte legal no la olviden porque eso es ahí un punto de honor. No recuerden, no olviden también lavarse las manos antes de hacer esto y al final, ¿verdad? La técnica, lo que dijimos de la OSHA, el aseo, ¿verdad? También se puede hacer irrigaciones de ojos, irrigación de oídos, también si ahí en el donde ustedes estén hacen eso y les dan la capacidad para hacerlo, un entrenamiento, con gusto, ¿verdad? Hay que hacerlo para ir agarrando experiencia y ser un poquito más multitrabajo en la clínica, ¿verdad? También puede hacer como curaciones de heridas, cambios de apósitos, siempre también lavarse las manos antes y después. También hay que tener cuidado porque usualmente las curaciones más extensas las hace la enfermera, pero el asistente médico puede ser un cambio de apósito, no meterse mucho en el lecho de la herida o lastimar una sutura, ¿verdad? Todas las clínicas tienen material accesible, tape, tijeras, gasas, rollos de gasa, venda elástica, todo eso está a disposición en las clínicas para que lo puedan hacer de una manera correcta. Cuando asistamos a los pacientes también, recuerden que los pacientes muchas veces llegan a nuestras clínicas en sillas de ruedas, en andaderas, usan bastones. Hay que ayudarlos a entrar, ¿verdad? Recuerden que también la silla de ruedas, una vez el paciente ya se transfirió a la cama de examen físico, la silla de ruedas hay que sacarla de la habitación, ¿verdad? Se pone en el pasillo, en un lado del pasillo, para no entorpecer el tráfico de personas que estén caminando siempre por ese pasillo. Y igual para las andaderas, ¿verdad? Adentro se podría dejar tal vez el bastón, ¿verdad? Para andaderas, sillas de ruedas, ya sean sillas de ruedas mecánicas o eléctricas, para afuera, ¿verdad? No pueden estar adentro. Se sacan. Y se puede auxiliar al paciente
cuando en el paso de un lugar a otro. Recuérdense que uno, según la ley, uno no está ahí para estarlos pasando uno, sino que el paciente tiene que llevar una familiar o un cuidador que le ayude a pasarse, ¿verdad? No es tarea del asistente médico estarlo agarrando el brazo y que no sé qué, porque por las lesiones de trabajo, ¿verdad? Lo que se te pretende es no lesionarse en el lugar de trabajo y no está en la descripción del trabajo de uno estar movilizando pacientes de la silla a las camillas y de las camillas a la silla. Eso no es trabajo del asistente médico, ni las enfermeras, ni de nadie. Eso lo hacen los familiares o las personas que los acompañan a ellos si necesitan ayuda. Algunos llegan con CNA y lo que sea, pero no puede estar uno poniéndose en riesgo de una lesión de espalda o un brazo o un hombro, ¿verdad? Uno puede orientarlo, cómo hacerlo, pero nunca es responsabilidad directa. Inyecciones intramusculares, subcutáneas o intradérmicas, todo eso, si se lo permite, el lugar donde estén y les dan la capacitación y la supervisión y el entrenamiento, se podría hacer, ¿verdad? Ahí ustedes saben ya que hay distintos lugares para hacer esas inyecciones, que puede ser deltoides, glúteos, vastos laterales para las intramusculares, sitios subcutáneos, el abdomen, los muslos, regiones glúteas, también intradérmicas podría ser el antebrazo, la espalda. En cuanto a las agujas, hemos dicho ya cuando hablamos de flebotomía que las agujas, el número pequeño es grueso y el número grande la aguja fina, ¿verdad? 18 es gruesa, 25 hacia 30 es bien finita. Entonces también recuérdense que puede variar el largo de la aguja, ¿verdad? De media pulgada hasta pulgada y media. La flebotomía dijimos que la 21 es la aguja ideal para flebotomía. Ahí están unas imágenes, unos dibujos de dónde son los sitios que se podrían utilizar para hacer inyecciones intramusculares, subcutáneas o intradérmicas. En cuanto a los medicamentos, aquí hay una cosa bien importante. Es un compromiso y hay que tener los 5 correctos, ¿verdad? El paciente es el que tiene que ser. El paciente, ya pregunté yo el apellido, el nombre, fecha de nacimiento, sí. La droga correcta, sí, ¿verdad? Es la droga correcta, el medicamento correcto. La dosis, 5 miligramos, sí. La ruta, la oral, sí. Y era cada 6 horas y ahorita cumple el requisito que hace 6 horas se tomó la medicamento, está en el 6 dosis, en las 6 horas después. Si todo está bien, ¿verdad? Podemos decir los 5 correctos, ¿verdad? Paciente, droga, dosis, ruta y tiempo. Y documentarlo. Que si no lo documenta, aunque se la haya dado, no se la dio. Y si lo documentó y no se la dio, aunque no se la dio, se la dio, porque está escrito. Entonces las dos cosas son bien importantes, ¿verdad? Lo escrito para validar lo que yo hice y lo escrito, no olvidarlo de hacer, porque uy, lo escribí y no lo hice. Si yo lo escribió y el expediente ya se cerró, se hizo el submit, ya eso quedó guardado ahí y ya es imposible a veces sin la intervención de un administrador de cuadro clínico cambiar algo, ¿verdad? No se puede, sean cuidadosos en eso. Ahora, para llenar prescripciones o refills, no todos los pacientes tienen derecho a refill, hay que verificar en el expediente que el médico le dejó un refill. Caso contrario, si el refill ya caducó, solo tenía un refill y él quiere el segundo o tercer refill, no se puede. Tiene que regresar a pasar consulta. Bueno, esto es lo que les traía de lo que es las tareas y el signos vitales. Voy a hacer aquí la pausa para cambiar de las diapositivas si tienen alguna pregunta. Ok, profesor. Muy bien.